Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la parte de traqueostomía del doctor Torres, que es un tema que me apasiona. Y lo primero es plantear algunas preguntas al inicio de la presentación para después dar respuesta al final de la presentación. Y es cuándo comenzar con la rehabilitación respiratoria y motora. El paciente COVID es un paciente especial, es un paciente que tiene cierta temporalidad. Este paciente que va a llegar a la traqueostomía es un paciente que tiene una ventilación prolongada en la ventilación mecánica. Cuando comenzamos con esta rehabilitación, hay varias preguntas, hay varias cosas que someter, hay varios puntos que tomar en cuenta con estos pacientes. Está el concepto del paciente crítico crónico, que lo ha acuñado bastante en la unidad, y este es un paciente que se vuelve crónico dentro de esta unidad, que tenemos que rehabilitar multifactorialmente, que lamentablemente en esta pandemia no podemos hacer partícipe a la familia para esta rehabilitación de este paciente crítico crónico, por todos los motivos que sabemos para no expandir el virus. Y una pregunta que es la que más va a resolver hoy día es ¿cuándo decanulamos a este paciente? ¿Ok? Y para esto necesitamos ver de diferentes aspectos al paciente, que no tan solo tiene que ver con la PIM, la PEM o el flujo pico de todo, sino tiene que ver con la temporalidad de la fisiopatología del COVID en este paciente. Entonces, tenemos este trabajo de la Respiratory Care, ahora del 2020, donde nos dice las controversias en los pacientes traqueostomizados. ¿Cuándo vamos a realizar una traqueostomía? Al principio, los primeros reportes decían que los pacientes se deberían traqueostomizar a los 7 días. Como unidad, nosotros con la unidad de médicos lo conversamos y nosotros no seguimos esa indicación. 7 días pensamos que era muy poco. ¿Por qué? Porque podemos traqueostomizar y pasar un ventilador liviano al paciente, pero vamos a perder la monitorización respiratoria de ese paciente en un ventilador liviano o en un ventilador monorama. Entonces nosotros como unidad decimos mantener, hacer lo que hacíamos hasta antes, ¿ok? Y es después de los 14 días e incluso hasta 21 días. Hay varios reportes que hablan de traqueostomía precoz y traqueostomía tardía que hacen un corte al día 14 o al día 21. Y como decía bien el doctor Torres, disminuyen la estadía en UCI, pero no disminuyen la estadía hospitalaria ni tampoco la mortalidad. El cuándo ellos lo hicieron y el dónde lo hacían tiene que ver más que nada con el tipo de traqueostomía. Nosotros como unidad y el que hace la operación de la traqueostomía, el doctor Torres, nosotros hacemos traqueostomía percutánea principalmente, solo en muy pocos casos realizamos la traqueostomía quirúrgica. En caso de la pandemia hicimos siempre traqueostomía percutánea. Y el cómo lo hacemos. Y aquí el cómo lo hacemos tiene que ver también, porque el proceso es cómo enfrentamos a este paciente con traqueostomía y cuándo empezamos con el proceso de rehabilitación. Entonces, este Lancet del 2020 nos empieza a decir, a ver, ¿qué nos vamos? ¿A una traqueostomía temprana o a una traqueostomía más tardía? Y acá podemos factores a favor o en contra de esta traqueostomía temprana. Y claro, podemos tener una traqueostomía temprana porque podemos bajar la cantidad de los efectos de sedación, por ende tener una rehabilitación más temprana. Podemos hacer que el paciente se comunique más tempranamente, pero también teníamos algunos efectos que los vimos durante la pandemia. A pacientes que los traqueostomizamos después del 20º día de ventilación mecánica, los traqueostomizamos y lamentablemente cursaron con otro hit inflamatorio y tuvimos que volver a pronar e incluso a instalar el ECMO en 2 pacientes que recuerdo ahora. Y lo que todos saben es cómo podemos pronar a un paciente con traqueostomía. Es muy dificultoso. Algunos pacientes incluso terminan reintubando para mantener esa posición prona y esa protección pulmonar. Este gráfico, que también de este trabajo en Lancet, lo quiero mostrar porque habla más que nada de la infección o cómo es la temporalidad de la infección en el paciente con COVID, ¿ok? Entonces tenemos el día 0, donde empieza el paciente con los síntomas, después cuando ya en el día más o menos el 3 a 6, donde empieza con la estadía hospitalaria, más o menos después en el día 6, 7, cuando empieza con la intubación y la falla respiratoria es conectado al ventilador mecánico, cuando ya se prolonga esta ventilación mecánica hasta los 14 días, y ya, de acuerdo a este trabajo y de acuerdo también a nuestra visión como clínica alemana, nosotros traqueostomizamos a nuestros pacientes después del 14º o 21º día. En muy pocos pacientes decimos traqueostomizarlo antes, cuando ya veíamos que era una falla catastrófica, que realmente se iba a una circulación extracorpórea y necesitaba un soporte mayor. Y si podemos ver en relación a la infección o a la transmisibilidad del virus que tiene, podemos ver que solo más o menos a nivel del 20 a 27 días ya solamente hay una transmisibilidad del 0 al 5% de este virus. ¿Por qué lo hago hincapié en esto? Porque después cuando hagamos la presentación, o más que nada les muestre nuestros propósitos de rehabilitación y cómo hacemos la rehabilitación de estos pacientes, tiene que ver mucho con esto, porque siempre estaba el miedo de la transmisibilidad del virus, entonces por eso teníamos algunos resguardos, pero también tomamos PCR hasta los 20 o 25 días, donde muchas veces nos dimos cuenta que el virus ya no estaba existente. ¿Ok?
Acá también hay una revisión sistemática y un metaanálisis de cómo es la decanulación en el paciente con COVID-19 y traqueostomía. Y aquí también nos empezamos a ver, cuando empezamos a revisar la literatura, empezamos a ver que son las diferentes sociedades científicas cómo abordan la decanulación en un paciente. Hay algunas visiones de lo otorrino, que en el caso de este metaanálisis, hay una visión de lo intensivista, pero también de los terapistas físicos y terapistas respiratorios, que nosotros como clínica alemana tomamos un conjunto de todo y tenemos nuestro propio protocolo de decanulación. Entonces, podemos ver que el paciente traqueostomizado es un paciente altamente complejo. Es un paciente que tiene muchas secuelas físicas. Estos pacientes mínimos tienen 20, 30 días con ventilación mecánica, porque tienen una debilidad adquirida en UCI. Son pacientes que tienen una MRC menor a 48. La mayoría de nuestros pacientes, cuando están en esta ventilación prolongada, tienen una MRC menor a 36, o sea, una debilidad adquirida en UCI severa. Entonces tienen muchas secuelas físicas, muchas secuelas neurológicas. Despertábamos a los pacientes y tenían delirium, tenían algunos depresión, tenían alteraciones psicológicas, alteraciones del sueño, que esto tiene que ver con un retroceso, o más que un retroceso, la dificultad en la comunicación, pero también en la rehabilitación de estos pacientes. Tiene muchos costos en salud. Nosotros acá, estos pacientes, como modo de anécdota, muchas veces me tocó a recibir pacientes de fuera de Santiago, y había un paciente de Curicó que cuando despertó, el paciente se dio cuenta que estaba en clínica alemana, y el pobre me preguntaba, ¿yo cómo voy a pagar esto? Y le dije, no, no se preocupe, Piñera paga, así que quédese tranquilo porque usted fue trasladado a la clínica alemana, no le vamos a cobrar nada. Y el paciente es altamente complejo, tiene muchos costos en salud, y no ocurrió. Muchos pacientes se durmieron en Concepción, en Chillán, y despertaron en clínica alemana. Y también requiere una intervención multidisciplinaria, y esta intervención ojalá fuera transdisciplinaria y ojalá fuera coordinada. ¿Ok? No podemos entrar el kinesiólogo a las 11 de la mañana y el terapeuta ocupacional a las 11:30 y el TO a las 12. O sea, el paciente tiene que tener periodos de descanso y para esto tiene que haber una coordinación. Entonces, es importante tener un trabajo transdisciplinario. Este trabajo del 2017, que fue previo a la pandemia, pero que lo traigo a colación, habla del rol del trabajo o el equipo multidisciplinario en los pacientes con traqueostomía. Y acá tenemos nombrado todo el equipo que nosotros, por lo menos acá en Clínica Alemana, tenemos. Tenemos al médico, que es el encargado de la droga vasoactiva, la sedación y más que nada la cabeza, el que lleva el equipo. Tenemos psicólogos que ven todas estas alteraciones psicológicas del paciente, lo estresante que es ver o estar en una UCI. Tenemos los fisioterapeutas, los kinesiólogos, que en este caso tenemos que ver con la parte ventilatoria, con la parte de rehabilitación motora, rehabilitación respiratoria. Tenemos los fonoaudiólogos, que son importantísimos en todo lo que tenga que ver con la vocalización y el lenguaje y la deglución del paciente. Las enfermeras, que tienen que ver con gran apoyo cuando tenemos que hacer un trabajo en equipo, levantamos al paciente y ven cómo está la hemodinamia de este paciente. El terapista ocupacional, que tiene que ver con toda la parte cognitiva del paciente. Como les decía, estos pacientes muchos cursan con delirium, entonces es muy importante el trabajo del terapista ocupacional y el trabajo de motor fino. Y acá tenemos la familia y los amigos, que en este trabajo del 2017 lo hace como puntapié inicial o fundamental en la rehabilitación del paciente. Lamentablemente, en esta pandemia, la familia y los amigos no pudieron estar presentes. Nosotros ahora, de a poco, hemos ido relajando un poco que pueda venir la familia y visitar a sus pacientes, pero después de varios días de ventilación mecánica, después de varios días de rehabilitación. Entonces, no contamos con este pilar fundamental en la rehabilitación, que es la familia. Acá también hay una guía de práctica clínica. Entonces, ¿es importante un trabajo multidisciplinario en el paciente con COVID? Por supuesto, pero tiene que ser un trabajo multidisciplinario coordinado. Esto es un trabajo de Bernay del 2014, donde se hizo un antes y un después. Ellos vieron que su protocolo de canulación estaba siendo ineficiente, estaban teniendo muchos días de traqueostomía los pacientes, tenían muchos incidentes clínicos asociados a la traqueostomía, y lo que hicieron ellos, lo que pueden ver acá a la derecha, es que ellos hicieron primero un programa de mejora. Y este programa de mejora tenía que ver con un programa de educación, o sea, se educó todo el equipo médico, enfermería, kinesiólogo y fonoaudiólogo, se contrató más personal, o sea, se capacitó y se contrató más personal, se hizo una coordinación de cómo se iban a hacer las terapias en los pacientes y se hizo un checklist, una pauta de atención segura. Y fíjense los resultados que tuvieron. Con toda esta iniciación de este programa de educación, ellos tuvieron una decanulación más exitosa, menos complicaciones asociadas a la traqueostomía, menos días de UCI, pero no de forma significativa, sí menos días de estancia hospitalaria, una proporción de incidentes clínicos graves menor. O sea, todos estos procesos de recanulación, todos estos procesos de salida a las cánulas o de infección o neumonía asociada a la vía artificial fueron menores y mucho menos fallo de decanulación. ¿Y esto en qué se tradujo? En menos costo en salud. ¿Por qué? Porque acortaron los días de hospitalización y de decanulación de los pacientes. Este es un trabajo, si bien que no es en pacientes COVID, pero sí en pacientes con injuria cerebral, pero viene al caso de que un
concepto importante de esta charla es tratar de entregarle lo importante de la rehabilitación temprana, ¿ok? Y este es un estudio italiano donde se mostró, donde se hicieron dos grupos, se hizo un grupo de rehabilitación temprana y un grupo de rehabilitación tardía. El grupo de rehabilitación temprana consistía en que todos los pacientes que llegaron de forma a la urgencia con algún tipo de injuria cerebral se empezaron a rehabilitar desde el primer día de acuerdo a su estabilidad neurológica y vasoactiva, y se rehabilitó por lo menos verticalizando a los pacientes, ojalá en los primeros días, por lo menos 30, 60 minutos de terapia al día, y se comparó con el equipo de terapia más tardía, y esto quiere decir que eran pacientes trasladados de otros centros. Además de esto, todos los pacientes que salían de la UCI pasaban a una unidad de un equipo especializado de rehabilitación. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Separaron el equipo o el grupo de rehabilitación temprana y el grupo de rehabilitación más tardía, y donde se vio, miren los resultados, una decoblación más rápida, 61 días versus 94 días en los pacientes con rehabilitación temprana, una menor estancia en UCI, 30 versus 52 días, o sea, fueron más eficientes y eficaces en la rehabilitación y en la decoblación de estos pacientes. Y si vemos este gráfico de Kaplan-Meier, podemos decir que los pacientes con rehabilitación temprana tuvieron una mayor probabilidad de ser decanulados de forma exitosa con un P de 0,08. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes con COVID, ¿lo podemos hacer? Este otro trabajo de Frasiata hablaba de que el paciente, por favor, ojalá usted verticalícelo lo más pronto posible en estos pacientes, cuando ya estén con una estabilidad hemodinámica adecuada, cuando estén con una estabilidad respiratoria adecuada, por favor, verticalícelos, muévalos. ¿Por qué? Porque van a tener estos efectos. Y acá podemos ver cómo se ve el trabajo. Este es el Erigo, un tipo de máquina que tuvimos en algún momento acá en prueba, donde vemos que el paciente está conectado a un ventilador birrama, está la enfermera ahí muerta de la risa, y hay todo un equipo detrás viendo cómo está su parte metabólica, cómo está su parte hemodinámica. Pero todos me pueden decir, oye, pero ojo, el paciente con distrés por COVID, su fisiopatología quizás puede ser un poco más letargado, ¿no? Y esto es falso. Este es un paciente que tuvimos, todas las imágenes cuento con la venia del paciente para poder mostrarlo, y acá podemos ver que está la enfermera, están dos kinesiólogos, está la técnico paramédico, donde lo más importante era verticalizar lo más pronto posible en esta tilt table al paciente, ¿ok? Entonces vamos evaluando cómo está la parte metabólica, cómo está la parte hemodinámica y también cómo está la ineficiencia ventilatoria. Para poder realizar esto, nosotros tenemos que ir viendo varios parámetros, y nosotros como equipo, un concepto que tenemos bien arraigado es el concepto de ineficiencia ventilatoria. Por ende, en las visitas médicas vamos viendo cómo está la ineficiencia ventilatoria, cómo está la parte hemodinámica del paciente y cómo está la temporalidad de su fisiopatología del COVID, para ver cuándo los vamos verticalizando o cuándo vamos avanzando más en la terapia. Entonces, este protocolo de atención y de canulación del paciente traqueostomizado es más o menos lo que les voy a mostrar. Y para esto siempre es importante, y lo que digo, nosotros no podemos tratar algo que no hemos evaluado. O sea, primero tenemos que evaluar, tenemos que entregarle un valor a esa evaluación, o sea, irnos a alguna pauta, algún tipo de valoración que tenga, planificar el tratamiento de este paciente, coordinado, que sea transdisciplinario, que convoquemos a todos, coordinar los horarios de la atención de estos pacientes, tratar y seguir reevaluando. No es lo mismo, y lo hemos visto, la PIM que tuvo el paciente el lunes pasado con la PIM que tuvo este lunes, o con la MRC o con el FSSIQ que tuvo. Entonces tenemos que evaluar y seguir reevaluando a este paciente. Entonces, algunos de los metaanálisis que están, yo siempre me baso en este metaanálisis que es de Santos, que es del 2014, donde habla más o menos de lo que hicimos nosotros, y él divide en este metaanálisis más o menos parámetros que tienen cuantitativo y semi-cuantitativo, o él más que nada define, para tomar la decisión en la decoloración de un paciente, es los parámetros de mayor criterio y menor criterio. Y él habla parámetros de mayor criterio son pacientes que tengan, para decanular, son pacientes que tengan una PEM mayor a 40 centímetros de agua, que tenga una tos con un flujo pico de tos de sobre 160 litros por minuto, y él también habla de ocluir el tubo mayor a 24 horas. Nosotros, comunidad, no utilizamos la oclusión del tubo porque tenemos al doctor Torres, que es el que realiza las traqueostomías, y hay una estrecha relación con él, un estrecho diálogo, donde podemos ver cómo fue el tipo de traqueostomía en relación a la tráquea del paciente que tenga que ver con la fuga de este paciente. ¿Ok? Algunos parámetros de menor criterio, el tipo de secreción, cómo está el sensorio del paciente. Nosotros vemos que cuando hay pacientes que le hacemos un CAFLIC test y tienen una fuga disminuida o una fuga menor a 12 centímetros de agua, perdón, mayor a 12 centímetros de agua de resistencia, muchas veces pedimos una nasofibroncoscopía. Entonces vamos a ver algunos de los parámetros que medimos dentro de este protocolo de canulación. Y uno de ellos es ver cómo está la efectividad de la tos y la fuerza muscular respiratoria. Y acá podemos ver el gol estándar para medir la fuerza muscular respiratoria,
es el flujo pico de tos, ¿ok? Pero siempre hay un poquito de enredo en relación al flujo pico de tos y el flujo expiratorio pico. Cuando hablamos de flujo pico de tos, lo mínimo para decanular a un paciente tiene que ser 160 litros por minuto. La técnica es con CAF desinflado, cánula ocluida y se toma por la boca, o sea, la participación de la glotis está. Y cuando hablamos de flujo expiratorio pico, es cuando el paciente no le desinflamos el CAF, mantenemos el CAF abierto, pero la flujometría la tomamos por la traqueostomía, ¿ok? Como lo podemos ver acá. Entonces, también para ver la efectividad de tos, o para más que nada ver la fuerza muscular respiratoria, tenemos la pimometría, donde acá tenemos una paciente, esta es Respire una paciente que no grande. tiene COVID, y acá Bote. podemos ver la técnica de una paciente que está con un ventilador Respire monorama, grande. donde vamos a tomar primero Bote, pimometría, bote, donde se bote, le da la bote, bote todo, indicación, todo, por lo todo, menos todo, de todo, 3 todo, todo, respiraciones todo, hace, todo, estamos todo, con una todo, todo. válvula Vamos NIFTY, arriba, respire ¿ok? grande. Tenemos un Arriba, termómetro arriba, 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 electrónico, arriba, 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 donde la arriba, paciente arriba, se le arriba, pide arriba, que arriba, tome arriba, aire, arriba, arriba, bote, arriba, y arriba. tome, lo más posible. Y podemos ver Perfecto. que la paciente tuvo una PIM de 24 centímetros de agua, ¿ok? Es una PIM bastante insuficiente. Y lo mismo con la PEM. Si ven, son Bote. pacientes que están con soporte ventilatorio. Nosotros tenemos que tratar de ser lo más Tome precoces aire grande, posibles para grande, evaluar estos grande. parámetros de fuerza muscular. Bote. Acá vamos a evaluar Y pemometría, lo ahora. mismo. La Tome paciente aire va grande, tomando grande, aire, grande, grande, sube hasta grande, grande, capacidad grande, grande, pulmonar, grande, grande, sacamos el grande. ventilador Y mecánico bote fuerte, bote fuerte, bote, bote, y bote, 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 podemos ver que la bote, bote, paciente bote, está bote, bote, haciendo bote, su bote, bote, máximo bote, 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 esfuerzo bote. respiratorio, donde podemos ver también una PEM Perfecto, cercana a muy bien. 26. llegó. Si lo Muy bien. trasladamos a un paciente con COVID, podríamos verlo en qué día de hospitalización está o en qué día de síntomas está este paciente para ver la cantidad de virus o el porcentaje de infección que puede hacer este paciente. O utilizar filtros bacteriano viral o HMF para que nos protejamos nosotros, pero también para que protejamos los equipos. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Una vez me hicieron una pregunta cuando estuve dando una charla esta, me decían, pero en este caso con COVID no podemos hacer pimometría ni flujometría. Este trabajo del 2016 nos demuestra y compararon pimómetros, pero utilizando un HMF. Y pudieron ver, que aquí lo podemos ver en la imagen, que lo ponían en línea, el HMF con filtro bacteriano viral, que podemos ver que los niveles de pimometría, tanto con el convencional, cuando se le agregó un HMF, son los similares. O sea, se puede tomar pimometría en un paciente con COVID, se puede tomar pimometría utilizando un filtro bacteriano viral para que nosotros nos protejamos y protejamos al equipo y protejamos también el utensilio del pimómetro. Otro aspecto más importante que tenemos que evaluar en el paciente es la indemnidad y la permeabilidad de la vía aérea. ¿Ok? Y acá tenemos una prueba que se llama CAFLIC test o presión positiva al final de la aspiración o PEMAN, donde conectamos y vemos la presión subglótica del paciente, quiere decir la presión de salida del aire desde la vía aérea inferior a la vía aérea superior. Podemos ver que se conecta a una válvula NIFTY o se puede conectar a una válvula de fonación y donde conectamos un manómetro y si se fijan, la aguja se mueve cuando el paciente expira y lo que se está tolerado, donde podemos ver, es que va a haber una buena o mala tolerancia a la válvula de fonación. Esta prueba siempre se tiene que hacer antes de probar válvula de fonación y también para evaluar cómo está la permeabilidad de vía aérea. Donde podemos ver una buena tolerancia a la válvula de fonación es cuando el paciente tiene 10 a 12 centímetros de agua o bajo esto durante este CAFLIC test. Si tiene mayor a 12 centímetros de agua, va a tener una mala tolerancia a la válvula de fonación, y si tiene más de 20 centímetros de agua, va a tener una intolerancia a la válvula de fonación, y lo que debemos ver es que al paciente se le instala la válvula de fonación, y esta válvula de fonación sale disparada por la presión subglótica excesiva que tiene este paciente. Y esta presión subglótica excesiva en el paciente, ¿por qué puede ser? Puede ser por varios factores. Puede ser por factores, ejemplo, un granuloma en el paciente, y esto nos puede decir que si hay una presión subglótica elevada, podríamos estar en presencia de un granuloma, o en algunos casos también, cuando no hay mucha fuga, es cuando la cánula es demasiado grande para la tráquea que tiene el paciente. Pero el gol estándar para ver la permeabilidad de vía aérea en el paciente con traqueostomía es la nasofibroncoscopía, ¿ok? Entonces, cuando tenemos dudas con el CAFLIC test o el CAFLIC test no se ha alterado, ahí podemos ver una cánula de traqueostomía, podemos ver la tráquea y podemos ver el CAF y cómo está ahí, por ejemplo, la succión subglótica. Podemos ver cómo está la indemnidad de la vía aérea, en este caso si el paciente tiene un granuloma o algo más, ¿ok? Otro aspecto importante es dentro de este protocolo de canulación que vamos viendo en la deglución, y acá donde nuestros amigos fonoaudiólogos son trascendentales,
y podemos ver cómo está la evaluación del reflejo faríngeo y la deglución, y el test que todos conocemos, es el test que casi siempre se hace y el que antiguamente se hacía con test con azul de metileno, pero que actualmente lo hacemos con azul de torta para que no tenga injerencia el sabor en la performance del paciente, pero vemos que igual tiene una sensibilidad un poco limitada, tiene una sensibilidad del 80% con una especificidad del 62%. La otra forma de visualizar es cómo ver cómo están las cuerdas vocales cuando el paciente está deglutiendo por un fibrobroncoscopio, que es la técnica que se llamaba como FES. Y más que nada, el test de azul es para ver si el paciente aspira o no aspira con una sensibilidad del 80%. Pero la videofluoroscopía es un test donde lo vamos viendo de forma directa, es para ver cuál es la deglución y cómo es la deglución de este paciente, cómo es la técnica de deglución y en qué fase de la deglución está fallando. ¿Ok? El test de azul es principalmente el que usamos y donde se puede ver acá en la imagen, donde el paciente se le da una cucharada de azul o tenía con algo, con yogur o con lo que sea, o puede ser también en seco, se espera algunos minutos y si el paciente sale un test positivo es que el paciente está saliendo alguna secreción teñida de azul, que es lo que venía desde el esófago o desde vía oral, y sale por la tráquea. ¿Ok? Un aspecto importante que nos hemos dado cuenta desde hace varios años ya es dar fuerte a la comunicación. Y en este trabajo, que es del 2016, hablan de la comunicación verbal y no verbal, o sea, de los diferentes tipos de comunicación que puede tener un paciente con traqueostomía y lo importante que es que eso comunique. Cuando el paciente tiene comunicación no verbal, podemos tener unas tablas que se le entregan a los pacientes con conceptos para que se puedan comunicar. Pero lo más importante, estos pacientes tienen que comunicar porque mientras más rápido se comuniquen, podemos tratar de mejor forma el delirium. Hemos tenido muchos pacientes que creemos que no tienen delirium y al instalar la válvula de fonación o al instalar algún sistema de comunicación nos damos inmediatamente cuenta que sí tienen delirium y los podemos tratar de forma más precoz y de mejor forma cuando estos pacientes sí tienen comunicación. ¿Ok? Y esta comunicación tiene que ser lo más pronta posible. Y acá podemos ver un paciente que está en un ventilador monorama. También este es un paciente no COVID, que Digamos, en Jorge, lugar si fuera trague. COVID deberíamos usar un Muy bien, filtro trague para bien su protegernos saliva. nosotros. Perfecto, Donde otra este vez paciente trague. podemos ver que está Le voy a apoyado ese desinflar el ventilador CAF. monorama Ok. Otra vez, trague una vez y más. se Y ahora desinfla el CAP. carraspee. Acá no se Perfecto. escucha el ¿Qué audio. equipo le gusta? Universidad No se Católica. escucha el audio, Otra vez, ¿qué pero equipo le podemos ver gusta? algunas de las Universidad consideraciones que hay que tener es que Católica. más que Va a nada se le tomar tiene la que poner Universidad un Católica, EPAP, pues. por lo menos 2 centímetros de agua, eso es lo que habla la literatura del que tiene el paciente por esta fuga constante que está pasando. El caso anecdótico de ese paciente era un paciente que tuvo un Guillain-Barré y la primera pregunta que le preguntamos es ¿de qué equipo era? Y dijo de la Católica, así que después le mantuvimos siempre el café inflado para que no hablara porque no queríamos escuchar nada de la Católica. Este otro paciente, acá tenemos a Ya, nuestro déjame querido ver. David. Yo hablé ayer El con primer David, pancito que se está es un paciente, él es comiendo un doctor, en la UCI, pan con traumatólogo infantil, que mermelada. yo creo que capaz que esté Mire que viendo está la rico. ¿Cómo presentación, está? y podemos ver este paciente, si se Maravilloso. fijan, este paciente está Maravilloso, apoyado de qué un ECMO, de una bueno. cánula para un ECMO, Qué está apoyado de un ventilador bueno. monorama, el ventilador birrama está Estupendo. atrás, y el paciente Mira está el pan. comiendo, y más encima está Pancito con hablando, ¿ok? mermelada. Entonces, y ahí viene la Es disyuntiva de que ciruela, muchos dicen, pero parece ¿cómo que. si un paciente está hablando y comiendo, por qué lo tienen con remoción ¿Te lo podéis extracorpórea? tragar bien? La respuesta es porque el paciente tiene Habla. una insuficiencia ventilatoria, pero no estamos ¿No en hay los años problema? 80, 90 o los 1000, cuando los pacientes los Mira. teníamos sedados Ñam, ñam, bloqueados por ñam, muchos ñam. días y salía un paciente Qué crónico rico. plan a la casa y pasaba meses y meses sin moverse en la casa. Este es un paciente que está con una ineficiencia ventilatoria, que estamos con una ventilación protectora, pero que el paciente fácilmente se puede levantar, caminar y comunicar. ¿Ok? Antiguamente había una restricción del uso de la válvula de fonación porque había un cierto miedo de que los pacientes se podían desreclutar, ¿ok? Y este es un trabajo del 2016 que lo hicieron con un impedanciómetro y que vieron diferentes formas, por ejemplo la PASIMUR, que es un tipo de válvula, donde se evaluó con medio de impedanciometría para ver el reclutamiento pulmonar en estos pacientes y si se reclutaban o no cuando se utilizaba ventilación a fuga o estas válvulas PASIMUR y con este impedanciómetro. Y lo que se vio que efectivamente los pacientes no se reclutaban, incluso al poner estos 2 puntos más de EPAP, los pacientes incluso, y este flujo continuo de aire, aumentaban su reclutamiento pulmonar mientras estaban hablando. No digo que esto es una técnica para reclutar, lo único que estoy diciendo con este trabajo es que no tengamos miedo que el paciente no se nos va a reclutar cuando esté con una válvula de fonación, que esto fue demostrado con el impedanciómetro, ¿ok? Entonces, si tenemos las preguntas que teníamos al inicio de la presentación, la orientación respiratoria y motora es trascendental. ¿Cuándo hacerla? Es cuando el paciente tenga una estabilidad hemodinámica, cuando veamos ya, cuando como equipo decidamos que este paciente ya está en vías de recuperación y podemos pedirle metabólicamente un poco más.
este paciente crítico crónico no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo, pero que también tenemos que, como antes decía Romina, manejarlo dentro de parámetros de ventilación protectora. Por ende, si el paciente pasó por esta ventilación, estrategia de ventilación protectora precoz, que es el prono, y que tenemos que tener 2 e incluso 3 tandas de prono, perfecto, rehacemos un reposo pulmonar. Pero cuando el paciente ya se puede empezar a reactivar, podemos empezar a pasarlo a ventilación espontánea y podemos empezar a rehabilitarlo. ¿Y cuándo decanulamos? Bueno, acá hay un trabajo de la Journal of Physiotherapy, que es de la Sociedad Australiana de Fisioterapia, y ellos dan varios tips en relación a los pacientes o a la terapia física en pacientes con COVID, ¿ok? Y van a dar varias recomendaciones. Y las principales recomendaciones, para ir ya terminando con la presentación, es que usted debe mover al paciente, pero para eso debe evaluar al paciente, ¿ok? Debe evaluar, debe saber en qué condición está ese paciente, para saber en qué piso de base tiene y cómo planificar esta rehabilitación. Este trabajo es un trabajo chino que también relacionado al paciente con COVID-19, y ellos más que nada hicieron un trabajo, pero con rehabilitación también temprana, pero con rehabilitación, con indicaciones de rehabilitación hacia la casa con el paciente con COVID-19, y acá no dividieron en rehabilitación respiratoria, si bien el trabajo habla de esto, es principal rehabilitación respiratoria y motoras, tienen que ir de la mano necesariamente, ¿ok? Entonces, cuando decanulamos al paciente, acá tenemos a nuestro querido David, fíjense, el paciente estaba comiendo, hablando, con ECMO y una ventilación a fuga, ¿ok? Y acá lo mismo, el paciente está caminando con ECMO, con ventilación liviana, caminaba más de 100 metros. Entonces, mucha gente puede decir, pero ¿por qué ese paciente no está decanulado? ¿Por qué ese paciente es tan raro, como antiguamente se decía? ¿Por qué ese paciente está caminando? ¿Por qué ese paciente está comiendo? Ese paciente debería estar decanulado. Y la respuesta es no. Ese paciente tenía tal nivel de ineficiencia ventilatoria que si nosotros sacábamos el ECMO, obviamente decíamos una ventilación que no fuera protectora. Pero lo que aprendimos ahora es a manejar bien la sedación del paciente, y este paciente puede estar despierto, vigil, rehabilitándose. Cosa que cuando el ECMO y la ventilación saliera, ese paciente a los pocos días se fue a la casa. ¿Ok? Acá el paciente lo podemos ver ya que está también caminando con un ventilador birrama, muchos más metros y sin el apoyo de remoción extracorpórea. Entonces nosotros, una premisa que tenemos acá dentro del equipo es evaluar la ineficiencia ventilatoria, evaluar el soporte ventilatorio que le vamos a entregar al paciente y ir cada vez destetando de los soportes que va teniendo el paciente de acuerdo a los hitos que vamos ganando. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro protocolo de canulación? A grandes rasgos, y esto es importante, tener un cuadro agudo resuelto. Y en estos pacientes el cuadro agudo resuelto por la temporalidad, la fisiopatología de los pacientes, en este paciente por esa ineficiencia ventilatoria no lo teníamos resuelto, pero eso no quiere decir que no lo podamos rehabilitar. Lo podemos rehabilitar, pero con signos de protección. Principalmente hacemos 3 grandes, podemos ver cómo está la indemnidad de la vía aérea, que lo hacemos con el CAFLIC test, podemos ver cómo está la fuerza muscular respiratoria de ese paciente con pimometría y flujometría, y podemos ver cómo está la evolución de ese paciente con el test de azul. ¿Ok? Si el paciente está bajo en fuerza, lo entrenamos con válvula MAR, válvula umbral, entrenamiento muscular respiratorio y entrenamiento muscular motor. Importante, y esto es lo último, siempre para tener una decanulación segura y exitosa, primero, evaluar cómo está el espacio, el paciente, valorar, rehabilitar y seguir reevaluando. Tiene que ser un trabajo coordinado multidisciplinario, ¿ok? Tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber una visita médica donde participemos todos y todos nosotros expongamos los valores que vamos obteniendo con nuestro paciente. Tiene que haber una rehabilitación temprana, tenemos que haber una comunicación en el equipo para cuando rehabilitamos al paciente, y tenemos que tener una estrategia. No sé si hablar de protocolo, a mí no me gustan mucho los protocolos, pero sí tener una estrategia de cómo decanular y cuándo decanular a un paciente. Esto es nuestro último paciente, se nos fue ayer o antes de ayer, el señor Fischer, que nos dio la veña. De alta, no fue con alta celestial, no, está de alta. Acá vemos a nuestro doctor Torres, que tuvimos que editar el video porque hablaba muchas soeces aquí cuando estaban participando. A la derecha también tenemos a nuestro querido David, que ayer conversé con él, que estaba feliz, capaz que esté en la audiencia ahora porque lo invité a las charlas de hoy día, y que él ya nos mandó videos desde la casa. Acá fue un poco brutal que la de canula, pero era porque el hoyito era muy chico, el estómago era muy chico para la cánula que tenía el paciente. Pero eso, importante, evaluar, rehabilitar y trabajo en equipo. Muchas gracias.